Cuando llega la filosera a Málaga en 1877, los primeros casos que se registran o que están documentados es en el lagar de la Indiana, en Moclinejo. Durante ya 1878 y 79, pues se empiezan a hacer investigaciones sobre qué es lo que ha ocurrido y cómo ha llegado la filosera a Málaga. Los primeros informes empiezan a detectar que la filosera había llegado a este lagar, el lagar de la Indiana, y había sido porque el propietario de la Indiana había importado desde Francia cepas infectadas con el insecto, a pesar de que había una fuerte restricción para importar cepas de viñas de cualquier parte del mundo, puesto que ya la filosera había atacado a otros países como podía ser Portugal, como Francia, Italia, etc. O sea que cuando ya llega a Málaga, la filosera estaba destrozando el viñedo en toda Europa. Por eso las autoridades de aduana habían limitado la importación. No obstante, el propietario de la Indiana se había saltado de alguna manera estas limitaciones de aduana y había traído una cepa infectada. El propietario se justificó diciendo que eran unas vides ornamentales, que no lo sabía, pero bueno, el mal ya estaba dentro de la provincia y era cuestión de tiempo que este mal se propagara por todo el territorio de Málaga. La filosera comienza en 1877, el propietario observa que hay 4 o 5 viñas que de repente se secan en su parcela, en su viñedo, y él achaca esta pérdida a que los últimos años, los últimos 3, 4, 5 años, había sido un periodo de extrema sequía en la provincia. Entonces él pensaba que las vides estaban muy debilitadas y que, bueno, que no le dio importancia, se habían secado por la propia sequía. Su sorpresa fue que el verano siguiente, para el año 78, ya no eran 3 o 4 viñas, sino que ya era el viñedo entero el que se había secado, incluso ya empezaba a secarse los viñedos vecinos. Entonces ya observó que estaba pasando algo. Los vecinos sorprendidos alertaron a las autoridades y bueno, pues evidentemente eso se vio rápidamente que se trataba de la filosera. La filosera, como mucha gente puede llegar a pensar, no atacó solamente la zona de la Axarquía, atacó a toda la provincia. Bueno, toda la provincia, no solamente de Málaga, también la provincia de Cádiz, de Córdoba, etcétera. Atacó todo el territorio, en definitiva todo el territorio español. Pero si nos centramos en el caso de la provincia de Málaga, sería en la Axarquía la primera comarca en verse afectada, que insisto, sería el año 78, 79, 80, arrasaría con todo el viñedo. Y sería a partir del año 81, 82, cuando ya saltaría a otras comarcas, como sería, por ejemplo, la Vega de Antequera, la Serranía de Ronda, o el Valle del Genal, la Sierra de las Nieves, etcétera, que también había una masa de viñedo bastante importante. El viñedo era el pilar económico de la provincia de Málaga. Todas las actividades que se desarrollaban, tanto comerciales como agrícolas, evidentemente, giraban alrededor de la viña, para producir vino, pasa y aguardiente. Entonces, os podéis imaginar que en el momento que entra la filosera y arrasa con todo el viñedo, la hecatombe que supuso para la economía malagueña. Se ha calculado que había en torno de unas 112.000 hectáreas de viñedos solamente en la provincia de Málaga. Esto es muchísimo. Por ponerlo en comparación con otra superficie de viñedo actual, deciros que la Mancha, el territorio de La Mancha, que es el mayor viñedo continuo del mundo, tiene 160.000 hectáreas. Y en La Mancha es un terreno de llanura, que está mecanizado, que se cultiva con técnicas modernas, en fin, con todos los adelantos propios del siglo XXI. Málaga era un viñedo continuo desde Nerja hasta Manilva y hacia el interior. Evidentemente había comarcas donde el viñedo estaba mucho más extendido, como es la Axarquía, pero normalmente se suele pasar por alto que en la Serranía de Ronda, en la Sierra de las Nieves, también había una potente industria alrededor del vino. Al fin y al cabo era un puntal sobre el cual giraba otras industrias subsidiarias. Ya no solamente era la labor agrícola de la producción de la uva, sino era
la elaboración en bodegas, el empaquetado, la elaboración de cajas, la elaboración de flejes de hierro para las barricas que se destinaban para la exportación, el desarrollo de litografías en imprentas para las cajas de pasas. Es decir, la economía malagueña de manera directa e indirecta estaba relacionada con la producción del vino, la pasa y el aguardiente, o sea que era un sector importantísimo donde casi todo el mundo estaba implicado. Para conocer el vino de Málaga hay que abandonar la idea de una fotografía fija, que el vino de Málaga tiene estas características y se exportaba a estos lugares y con estas cantidades. El vino de Málaga fue evolucionando a lo largo de los siglos, desde que llegan los castellanos en 1487 hasta la llegada de la filosera, o incluso un poquito más, hasta el siglo XX, la producción y el comercio de vino de Málaga y las pasas de Málaga y el aguardiente de Málaga fue evolucionando. No tenemos una realidad exportadora igual en el siglo XVII que en el siglo XIX o en el siglo XX. Dependiendo del periodo se va a exportar en un lugar u otro. Pero por simplificarlo, por resumirlo, podemos decir que en un principio, por ejemplo, el vino de Málaga durante el siglo XVI y siglo XVII se va a exportar principalmente a países como Inglaterra, como Holanda, Dinamarca, de Italia, y también Portugal, y a través de la Casa de Contratación de Sevilla se exportaba a América. Esto fue evolucionando a lo largo del siglo XVIII y la exportación del vino se va a extender a países tan lejanos como puede ser el Imperio Ruso. Es bastante habitual escuchar la famosa orden de Catalina la Grande de darle un privilegio a la importación de los vinos de Málaga al puerto de San Petersburgo, porque Catalina era una enamorada del vino de Málaga. Luego, sobre todo en el siglo XIX, empieza a cobrar protagonismo más que el vino, la pasa. La pasa empieza a ser el producto estrella más que el propio vino. Y estas pasas se van a exportar sobre todo a Inglaterra, evidentemente. Ya durante el siglo XIX, final del siglo XIX, la fuerte competencia de otras regiones productoras de vino, como puede ser Cádiz, o de pasas, como puede ser California y Corinto, van a ir poco a poco socavando el comercio y la producción de pasas y vino en Málaga, y va a entrar en un fuerte declive durante la segunda mitad del siglo XIX, y que la filosera va a ser evidentemente un mazazo muy grave, y el sector pues no va a levantar cabeza durante la primera mitad del siglo XX, hasta que para 1960-70 el sector era una sombra de lo que había sido en siglos anteriores. La presencia de la vitivinicultura en la provincia de Málaga evidentemente se puede rastrear desde época fenicia, e incluso ahora se ha descubierto que en las cuevas de Menga, en el yacimiento neolítico asociado a estos monumentos megalíticos que hay en Antequera, que la cerámica estaba impregnada de lo que se ha podido dictaminar como una especie de vino. Por lo cual, ya en esta región del sur peninsular podemos constatar de manera científica que se estaba produciendo vino desde el Neolítico, desde hace miles de años. Esta producción de vino, evidentemente, se iría mejorando, entre ellos los fenicios, por ejemplo, o también los griegos, irían mejorando, aportando nuevas variedades de viña y nuevas técnicas a la producción de vino aquí en el sur peninsular. En el caso concreto de la provincia de Málaga y el entorno de la zona de los montes, de la Sarquía, ya empezamos a encontrar referencias más concretas sobre el viñedo y la producción de vino y de pasas en el periodo alto medieval. En época medieval el cultivo de la viña estaba ya plenamente asentada aquí en la zona de los montes. Habría que esperar al 1487, con la llegada de los Reyes Católicos, la conquista de Málaga en este año, cuando ya empezamos a encontrar primero, a través de documentación,
empezamos a saber la realidad que hay en la provincia de Málaga en cuanto a viñedo y producción de vino, y por otro lado también empieza ya a desarrollarse sin complejo la industria del vino. En lo tocante a la documentación para conocer la realidad que había en 1487 con la llegada de los Reyes Católicos, son muy importantes los famosos repartimientos y reformaciones que se hacen cuando llegan los castellanos. Los repartimientos y reformaciones son documentos que se han conservado, donde se reparten las tierras a los pobladores castellanos que venían de Sevilla, que podían venir de Córdoba o de otras zonas de Castilla. En estos repartimientos se está viendo que entre olivares, piezas de alaceres, moreras, se están repartiendo viñedos. Quiere decir que aquí había una superficie de viñedo bastante interesante. Sería ya cuando llegan los Reyes Católicos, cuando ya sin complejo se empieza a desarrollar la industria del vino, puesto que ya hay otro contexto religioso, hay otro contexto comercial y se empieza a expandir la superficie de viñedo. De hecho, es un cultivo que está amparado por la corona, que es la propia corona quien ampara y favorece y potencia el cultivo del viñedo, puesto que es una agricultura muy rentable, que está orientada a la exportación con fines especulativos, que se le saca rentabilidad. Entonces la corona, viendo las cualidades que tiene este tipo de agricultura, pues potencia el desmonte de las sierras para sembrar viñedo. La etapa dorada del viñedo y la exportación la producción y exportación de vino, pasa y aguardiente la podemos situar entre el siglo XVII, sobre todo el siglo XVIII. Ese es el momento de mayor esplendor que tiene la viticultura, la vitivinicultura en la provincia de Málaga. Son vinos generosos, son vinos que te calientan la sangre rápidamente, y eso en un contexto del norte de Europa pues es un vino de agradecer para entrar en calor y alegrar las almas, ¿no? Málaga se va a convertir en una ciudad extremadamente comercial. El puerto de Málaga va a tener un tráfico bastante notable de barcos que venían de todas partes de Europa para cargar mercaderías, principalmente vino y pasa y aguardiente, y intercambiar con otro tipo de mercaderías, y se va a crear una burguesía durante este periodo que va a estar en estrecha relación con la producción y la exportación de vino. Es una burguesía de origen extranjero, en su mayoría, de origen francés, portugués también, pero ingleses, alemanes, y que se van a ir enriqueciendo y que van a ir poco a poco controlando el comercio del vino y la pasa en Málaga. Distintas familias, como son por ejemplo los Crauel, Croque, Prost, Wunderlich, Quilty, Garbey, son distintos apellidos que proceden de distintas partes de Europa y que los vamos a ir encontrando ya formando parte de la sociedad malagueña. A lo mejor llegaron en un momento con una mano detrás y otra delante, y atendiendo simplemente un mostrador de un despacho de las inmediaciones del puerto de Málaga, pero que con inteligencia y buen hacer, poco a poco, la famosa historia del burgués del 18 y del 19, se fue haciendo poco a poco a sí mismo, o con golpes de suerte o menos suerte, fueron constituyendo verdaderos imperios bodegueros en la ciudad de Málaga, como es el caso de la familia Crauel. Y esta burguesía enriquecida pues va a empezar a construir almacenes y bodegas en la zona de la ciudad de Málaga, pero también se van a preocupar en adquirir fincas, grandes predios en la zona de la provincia, sobre todo en la zona de los Montes de Málaga, para tener ellos sus propios cultivos y sus propios lagares, que eran lugares donde se pisaba y prensaba el vino, controlando así todo el proceso de producción y comercialización del vino y la pasa. Vamos a encontrarnos con unos cortijos que aquí en Málaga se llaman lagares, que son edificaciones bellísimas con un alto valor patrimonial, puesto que eran construcciones que se levantaban con una calidad técnica bastante notable, puesto que el propietario tenía capacidad económica para desarrollar un edificio con buenas características, y que contaban a lo mejor con capillas, con fachadas cubiertas con pinturas murales, con buenas rejerías, jardines, fuentes de mármol, en fin, eran verdaderas residencias donde se compaginaba el recreo del propietario, el asueto del propietario, con la zona de producción. Fruto de este periodo tenemos en los Montes de Málaga un patrimonio enorme
pero que está en estado de avanzada ruina y bastante desconocido, ¿no?, para la gran mayoría de los malagueños, y que sería necesario trabajar un poco sobre este patrimonio para ver si lo podemos recuperar. Estas grandes residencias, estos grandes lagares señoriales que se construyen en el siglo XVII y el siglo XVIII, cuando el sector vitivinícola entra en crisis a lo largo del siglo XIX, pero sobre todo con la filosera en el siglo XX, los propietarios de repente se encuentran con que tienen un predio, una agricultura que no rinde, un viñedo que produce un producto que no se demanda en el extranjero, ya no da rentabilidad, y sustituye el viñedo, o bien lo mantiene de mala manera, de mala forma, produciendo con muy baja rentabilidad, o lo sustituye por otro cultivo como es el olivar, que tampoco va a tener mucho éxito, o por el ganado de cabra, que tampoco va a tener mucho éxito. Entonces, de repente nos encontramos con fincas que tienen una agricultura que no rinde y con unos edificios señoriales enormes que están desproporcionados al rendimiento de la finca. Entonces, muchos de estos propietarios toman algunas de las siguientes opciones: o bien lo venden y se quitan de en medio y el siguiente comprador abandona el edificio y este empieza a caerse poco a poco, o bien se empieza a subdividir y lo que antes era un solo edificio señorial, ahora están viviendo 20 o 30 familias, en fin, con unas condiciones ya mucho más precarias, o se sustituye los espacios interiores del edificio, se sustituye la capilla o las salas señoriales para meter cabras o vacas. Por suerte, durante los últimos 15-20 años, es cierto que se ha ido observando cierto movimiento en dirección positiva, se ha ido observando cierta sensibilidad. Todavía hay mucho trabajo que hacer, pero se está observando cierta sensibilidad en algunos nuevos propietarios que adquieren estas fincas, hacen una potente inversión, porque es que hay que hacer potentes inversiones, y están recuperando estas construcciones, estos edificios palaciegos, podemos decirlo, con fines o bien para uso personal, o bien como alojamiento rural, o bien, bueno, incluso para, en algunos casos muy concretos, para reutilizarlo e intentar constituir una nueva bodega. En el siglo XIX empieza a aparecer la fuerte competencia de vinos como son los de Oporto y los de Jerez. Son vinos que ya se producían en centurias anteriores, pero en el siglo XIX empiezan a pujar de manera bastante notable. Los ingleses, que eran los principales compradores de los vinos de Málaga, prefieren vinos como el Oporto o el Jerez. Y es que Jerez empieza a desarrollar una producción de vino que está más industrializada. El vino que se producía en Málaga durante el siglo XVII, por ejemplo, o el XVIII, podemos decir que era un vino muy variado. No hay una tipología concreta de vino de Málaga, a pesar de que la gente pueda creer. Cada lagar tenía su propio vino, cada bodega elaboraba un vino o bien al gusto del comprador, o bien dependiendo de las características de la añada. Un año hacía más calor, llovía menos y el siguiente todo lo contrario. Entonces, como resultado, ese vino que se producía en las bodegas de Málaga, en los lagares y las bodegas de Málaga, pues cada año pues era muy diferente uno de otro. También, por otra parte, los vinos de Málaga eran vinos muy fuertes, muy potentes, y a lo largo de final del siglo XVIII y principios del XIX, el gusto de los ingleses y de los consumidores del norte empieza a cambiar. Empiezan a preferir vinos más ligeros. En ese sentido, los vinos de Cádiz empiezan a encajar mejor al gusto de los ingleses. Por otra parte, Cádiz ofrece una ventaja productiva frente a los vinos de Málaga, y es que empieza a industrializar la producción. Los vinos de criadera y de solera de Cádiz, de las bodegas de Cádiz, te ofrece una ventaja principal, y es que todos los años vas a tener el mismo tipo de vino. Tú da igual, de hecho los vinos de Cádiz no tienen añada. Tú compras una botella de fino o de manzanilla y da igual si es de hace 3, 4 o 5 años, que siempre va a tener más o menos las mismas características. Entonces, ese tipo de vinos, durante el siglo XIX, cuando empieza a desarrollarse en Inglaterra sobre todo, que es la vanguardia mundial en este momento, que empiezan a demandar productos de consumo, etcétera, los vinos de Cádiz ofrecían seguridad para los vendedores. Entonces, en este siglo XIX los vinos de Málaga empiezan a entrar en decadencia en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, los agricultores malagueños van a encontrar una tabla de salvación en la pasa. La pasa no sufre estos avatares. Volvemos otra vez a los ingleses, que se están desarrollando económicamente, hay una amplia burguesía en Inglaterra y que está demandando productos de lujo. La pasa es un producto de lujo, no es un bien de primera necesidad.
no es harina, no es aceite, es un producto para tomar de postre, para aderezar los bizcochos. Esta burguesía de los países más industrializados, como es Inglaterra o Alemania o Estados Unidos, empiezan a demandar la pasa de Málaga, que tenía una calidad excelente, tiene una calidad excelente, incluso a día de hoy en el siglo XXI. Entonces, durante las décadas centrales del siglo XIX estamos viendo cómo la pasa poco a poco se va desarrollando, y los agricultores dicen, bueno, si la pasa se está demandando, arranco el viñedo orientado a la producción de vino y lo sustituyo por moscatel o uva larga o otras variedades para la producción de pasa. Y entonces estamos viendo cómo, a pesar de la decadencia económica del vino, hay un renacer, una etapa de plata, vamos a llamar, en el siglo XIX, basada en la pasa. E incluso la superficie de viñedo parece que se está desarrollando, pero ahora orientado a la pasa. En otras comarcas, como en la Serranía de Ronda o la Sierra de las Nieves, la orientación principal va a ser la producción de aguardiente. Allí el viñedo produce vinos más recios, con el objetivo de destilarlo a continuación para producir aguardiente. El aguardiente era una industria auxiliar bastante interesante, porque se utilizaban para encabezar los vinos, para fortalecer los vinos o para venderlo como un propio aguardiente, que también se consumía muchísimo en la población del momento. Porque las bodegas malagueñas en el siglo XIX empiezan también a diversificar la oferta que tienen, ¿no? Ya no solamente producen los vinos característicos que se venían haciendo en Málaga, esos vinos dulces, vinos secos también. Por cierto, siempre pensamos en el vino de Málaga como un vino dulce, pero el vino seco era quizás todavía más señero que el vino dulce. También se empiezan ya poco a poco, sobre todo ya a finales del siglo XIX, se empiezan a producir ron, se empiezan a producir ginebras, bebidas espirituosas y otros derivados que necesitaban de alcohol, necesitaban de aguardientes, etcétera. Entonces, este aguardiente se exportaba o se vendía en las bodegas malagueñas. La zona de Coín y Alhaurín es interesante. Bueno, Coín y Alhaurín tiene una vega que es muy fértil y principalmente a lo largo de los últimos siglos se ha dedicado a una agricultura más orientada a la huerta, a los cítricos, pero también el viñedo ocupaba una pequeña parte. Hasta el siglo XIX el viñedo quizá no tenía tanta importancia, porque el viñedo se reserva a zonas de media ladera. Cuando tú tienes una buena vega, tú prefieres orientar la producción de la vega a productos de regadío que dan más rendimiento todavía, porque no en todas las zonas de la provincia podemos disponer de una buena vega regada. Y Coín y Alhaurín gozaban de esa suerte, ¿no? Un clima envidiable y con una cantidad de agua que no todos los sitios se disponía. Entonces aprovechaban esos dones para el desarrollo de una agricultura más orientada a los frutales y a la hortaliza. Cuando llega la filosera, el insecto arrasa, al igual que en el resto de la provincia, arrasa con la pequeña superficie de viñedo que había en estos dos municipios, que estaban orientados principalmente a la producción de vino, ¿no? Pero conforme va pasando los siguientes años, ya nos metemos la década de 1890 y principios del siglo XX, en los distintos informes catastrales que se hacen en este periodo, podemos analizar que la superficie de viñedo se incrementa. Un caso totalmente contrario a lo que está pasando en el resto de la provincia, que la superficie va menguando. Para entender el desarrollo del viñedo en estos dos municipios hay que explicar primero otros puntos. Cuando llega la filosera a Málaga, evidentemente esto es una debacle, esto es un desastre. La economía de la provincia se va al garete, los pueblos se convierten en pueblos fantasmas, la gente se va emigra a América, sobre todo a América, a Colombia, a Cuba, a Argentina. Los pueblos se vacían, pierden la mitad de la población. La administración muchas veces actúa como pollo sin cabeza, sobre todo en esta época la administración era un desastre, pero bueno, intenta hacer algo. Y lo primero que hace es, dice, bueno, ha desaparecido el viñedo con variedades autóctonas, que ha sido blanco fácil del insecto, vamos a buscar alternativas. La alternativa era importar un porta injerto de viña, un pie de viña de origen americano que era resistente al ataque del insecto.
el famoso pie americano, ¿no? La viña americana. Y sobre este portainjerto se injerta por la variedad que tú quieras, un moscatel, un Pedro Ximénez, una uva de Loja. Se hizo unos primeros intentos y este nuevo pie americano tuvo muy poco éxito en la zona de los montes, de la serranía de Ronda, en la Sarquía. Los agricultores, con el poco fuelle económico que les quedaba, invirtieron para repoblar los viñedos con este nuevo injerto, con este portainjerto nuevo, y su desesperación fue total al observar que no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque el pie americano, si bien es resistente a la filosera, no era para nada resistente a las condiciones de suelo y de clima de la zona de la Sarquía y de los montes. Son suelos pizarrosos, muy secos, muy áridos, muy duros, y el clima, tenemos una estación veraniega que es mortal. Entonces se secaron. Entonces estos agricultores de los montes de la Sarquía, pues ya con este segundo intento frustrado, ya sí que se vieron sin salida económica ninguna y muchos abandonaron y optaron por la emigración. Sin embargo, el pie americano producía de manera muy exitosa en las tierras de vega. En las tierras sueltas, en las tierras bien regadas, el pie americano daba unos rendimientos excelentes. Esto fue aprovechado por distintos propietarios en la zona, en la vega del Guadalhorce, para producir viñedos orientados en esta ocasión a la producción de lo que se conoce como uva de embarque, uva de exportación, uva fresca, de mesa. Entonces, Alhaurín el Grande y Coín se suban al carro, empiezan a sembrar parrales de uva de Loja para producir uva de embarque. No sé si sabéis que esta uva de embarque era uva que se vendía fresca, se llevaba a Inglaterra o a Estados Unidos. ¿Cómo se conservaba en el largo viaje del barco? Pues se metía en una barrica y entonces se cogía, se echaba una capa de corcho, de serrín de corcho, luego un papel, uvas. Y luego vamos repitiendo como una tarta ese procedimiento, de tal manera que el papel y el corcho absorben la posible humedad y conserva la uva durante X días o semanas, permitiendo la exportación a países del norte de Europa o de América. Dato curioso es, por ejemplo, el famoso molino de los corchos de Alhaurín, el famoso molino morisco. Durante un tiempo, en el siglo XX, el molino de los corchos, como su propio nombre indica, se orientó a la producción de corcho precisamente para suministrar serrín de corcho a estas barricas que se dedicaban de uvas, que se dedicaban a la exportación. Mientras hemos ido conociendo a gente espectacular, espléndida, dentro del Consejo Regulador, pequeños agricultores, pequeños productores, de pequeños bodegueros o no tan pequeños, hemos ido observando felizmente cómo parece que hay un cambio de conciencia en los últimos 15 años, vamos a poner, y que se ha ido desarrollando y que sigue adelante ese cambio de conciencia, cada vez a una velocidad más alegre, y cómo se están dando cuenta estos agricultores, estos productores o simplemente estos propietarios de estos antiguos edificios, que esta arquitectura tiene un valor enorme, que conservándola y recuperándola gana mucho más que si la demuelen y levantan una casa con otras características. La administración también parece que poco a poco, desde el plano patrimonial, pues se está dando cuenta del valor que tienen estas lagares, estas bodegas, y está fomentando la conservación y el análisis y el estudio de este tipo de edificaciones. O sea que estamos viendo cambios en positivo. También, por otra parte, incluso el sector bodeguero se ha dado cuenta que este patrimonio suma muchísimo a la marca del vino Málaga. Es un valor añadido que se le puede poner a tu botella, a tu producto, ¿no? Entonces se están haciendo trabajos en ese sentido de conservación de patrimonio y de fomentar la investigación y de dar a conocer lo que tenemos, ¿no? Entonces ese pesimismo con el que empecé está trocando poco a poco a un optimismo, cuando estoy viendo que hay un sector bodeguero que, por cierto, que cada vez está más animado porque los vinos de Málaga cada vez son más conocidos y se exportan cada vez más. Estamos recuperando un papel que habíamos perdido, pues eso por un lado, y por otro lado estamos viendo cómo se están acometiendo pequeños actos de recuperación de este patrimonio y de puesta en valor de este patrimonio.
en Málaga es un tipo de agricultura que, con sus más y con sus menos, posiblemente sería el que mejor encaje tendría en las próximas décadas. Poco a poco estamos viendo cómo se están extendiendo los cultivos de tipo tropical o de tipo subtropical, ¿no? El aguacate y el mango. Es una agricultura que da de comer y de vivir a mucha gente, pero consume un agua que no tenemos. Entonces no podemos orientar la agricultura a eso. Yo entiendo que es el cultivo con más rentabilidad y el agricultor tiene que vivir, si es que es normal. Pero esto, por desgracia, no va a ser muy sostenible. El viñedo es la agricultura más sostenible que podemos encontrar. De siglos atrás ha dado rendimientos económicos. Es verdad que hay que reincorporarse a ese mercado internacional, que es muy difícil, pero es un tipo de cultivo que ha dado resultados el siglo atrás. De hecho, siempre hemos vivido del viñedo, siempre. Y es un tipo de cultivo que no requiere de agua. Hombre, en las zonas de vega se puede regar, es cierto, dando mayores frutos, pero la zona se adapta perfectamente a estas laderas tan áridas que tenemos en la provincia de Málaga, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, pero el viñedo puede ser una alternativa viable y sostenible a la agricultura que tenemos en Málaga. Parece que muchos agricultores se están dando cuenta. De hecho, conozco gente en la Axarquía que hasta el año pasado había quitado los tropicales y había sembrado viñedos en la zona de Moclinejo, y poco a poco va calando esa idea de que vendiendo un buen producto, un buen vino, el viñedo puede ser rentable. Si jugamos bien nuestras cartas, jugamos bien nuestras potencialidades, yo creo que hay un futuro que puede ser bastante esperanzador.